Caso Petro Urrego versus Colombia. El 8 de julio del 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado de Colombia por las violaciones a diversos derechos en perjuicio del señor Gustavo Francisco Petro Urrego. El 30 de octubre del 2011, el señor Gustavo Francisco Petro Urrego fue elegido como alcalde mayor de Bogotá, cargo que ocupó entre el 1 de enero del 2012 y el 1 de enero del 2016. Durante el primer año del mandato del señor Petro se estableció a través de diversos contratos y decretos que la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá y la empresa de aguas de Bogotá estuvieran encargadas de la gestión y la operación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá. El 14 de diciembre del 2012, días antes del vencimiento de los contratos entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y las operadoras privadas que se encontraban prestando el servicio público de aseo en ese momento, el señor Petro expidió el decreto 570, mediante el cual se decretó un estado de prevención o alerta amarilla y se ordenaron medidas que incluyeron la autorización del uso de vehículos automotores tipo volquetas y la implementación de un plan de emergencias para el esquema transitorio de prestación del servicio público de aseo. A pesar de ello, los días 18, 19 y 20 de diciembre del 2012, la ciudad de Bogotá enfrentó una de las crisis de recolección de basuras, pues aproximadamente 5.800 toneladas de basura no fueron recogidas. Luego de la crisis, los operadores privados continuaron prestando el servicio de aseo alrededor del 48% de la ciudad. En virtud de estos hechos, se inició una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría y se levantaron cargos. El 9 de diciembre del 2013 se declaró responsable el señor Petro por las siguientes faltas. A. La falta gravísima contenida en el numeral 31 del artículo 48 del Código Disciplinario Único, consistente en participar en la etapa precontractual o en la etapa contractual en detrimento del patrimonio público o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley. B. La falta gravísima contenida en el numeral 60 del artículo 48 del mismo código, consistente en ejercer las potestades que su empleo o función le concedan para una finalidad distinta a la prevista en la norma otorgante. Y C. La falta gravísima contenida en el numeral 37 del artículo 48 del mismo código, consistente en proferir actos administrativos por fuera del cumplimiento del deber con violación de las disposiciones constitucionales o legales referentes a la protección del medio ambiente. El señor Petro fue sancionado con la pena de destitución de su cargo de alcalde de Bogotá e inhabilidad general para ocupar cualquier cargo público en el término de 15 años. El señor Petro presentó diversos recursos en contra de esta decisión. El 13 de enero del 2014, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría rechazó el recurso de recusación y confirmó la decisión del 9 de diciembre del 2013. El 20 de marzo del 2014, el presidente de la República dispuso la destitución del señor Petro como alcalde, la cual surtió efecto hasta el 23 de abril del 2014. El señor Petro fue restituido del cargo en virtud de una decisión de tutela y del cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 18 de marzo del 2014. Paralelamente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado emitió el 13 de mayo del 2014 una resolución en la cual decretó la suspensión provisional de los efectos de las decisiones sancionatorias de la Procuraduría. El 15 de noviembre del 2017, el Consejo de Estado acogió la demanda y declaró la nulidad de las sanciones disciplinarias de la Procuraduría, ordenando el pago de los salarios dejados de percibir por el señor Petro mientras estuvo efectivamente separado de su cargo, y ordenó la desanotación de las sanciones impuestas y exhortó al Gobierno Nacional, al Congreso de la República y a la Procuraduría a implementar reformas respecto a las facultades disciplinarias de la Procuraduría. El señor Petro fue objeto de 3 sanciones adicionales.
La primera sanción fue impuesta por la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial mediante el Decreto 364, por lo cual fue sancionado disciplinariamente por parte de la Procuraduría, con 12 meses de suspensión e inhabilidad por el mismo término. Esta sanción fue impugnada y archivada por la propia Procuraduría en el año 2019. La segunda sanción fue impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio contra la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la Empresa de Acueducto y Alcantarilla de Bogotá y la Empresa de Aguas de Bogotá, por haber realizado acciones orientadas a limitar la libre competencia en los términos del artículo 1 de la Ley 155 de 1959. En virtud de esta decisión, se le impuso una multa al señor Petro, la cual fue impugnada a través de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. La tercera sanción fue impuesta por la Contraloría de Bogotá el 27 de junio del 2016 en contra del señor Petro y otras personas y compañías por el detrimento patrimonial causado por la rebaja generalizada de las tarifas de transporte urbano masivo de pasajeros del sistema de Transmilenio. El señor Petro impugnó dicho fallo mediante un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y actualmente dicha sanción se encuentra suspendida. El fondo del asunto se encuentra pendiente de ser resuelto. Excepciones preliminares. El Estado presentó 4 excepciones preliminares, las cuales fueron rechazadas por el tribunal. Respecto a la alegada falta de agotamiento de los recursos internos, la Corte consideró que esta excepción no fue alegada en el momento procesal oportuno y por lo tanto operó el principio de preclusión procesal. Respecto a los alegatos del Estado sobre la falta de competencia para realizar un control de convencionalidad en abstracto sobre normas del ordenamiento jurídico colombiano, la falta de fundamento de los alegatos respecto al artículo 5 de la Convención Americana y la exposición de hechos que no caracterizan una violación a dicho instrumento, el tribunal resolvió que dichos alegatos no se referían a cuestiones de admisibilidad, sino de fondo a la controversia. El fondo. El análisis del presente caso fue realizado en el siguiente orden. 1. Alegada violación a los derechos políticos. 2. La alegada violación a las garantías judiciales y a la protección judicial. Y 3. La alegada violación al derecho a la integridad personal. 1. Derechos políticos. La Corte concluyó que los derechos políticos del señor Petro se vieron afectados por la sanción de destitución e inhabilitación impuesta por la Procuraduría el 9 de diciembre del 2013 y que fue confirmada el 13 de enero del 2014. El tribunal reiteró su precedente en el caso López Mendoza versus Venezuela, respecto que el artículo 23 de la Convención no permite que un órgano administrativo pueda aplicar una sanción que implique una restricción a los derechos políticos de un funcionario público democráticamente electo. Y encontró que si bien el Consejo de Estado declaró la nulidad de la sanción de la Procuraduría, ordenó el pago de los salarios dejados de percibir y ordenó la desanotación de las sanciones impuestas mediante la sentencia del 15 de noviembre del 2017, dicha decisión no reparó integralmente el hecho ilícito que constituyó la violación del derecho al ejercicio de una función de elección popular del señor Petro. Esto así, toda vez que a. El mandato del señor Petro fue interrumpido mientras estuvo separado de su cargo en virtud de la decisión de la Procuraduría, lo cual también afectó los derechos de aquellas personas que lo eligieron y el principio democrático. B. No se han modificado las normas que permitieron la imposición de dichas sanciones. Adicionalmente, la Corte concluyó que la vigencia de los artículos 44 y 45 del Código Disciplinario Único, los cuales facultan a la Procuraduría a imponer sanciones de inhabilitación o destitución de funcionarios democráticamente electos, así como los artículos 60 de la Ley 610 y el artículo 38 del Código Disciplinario Único, los cuales pueden tener efecto práctico de producir una inhabilidad en virtud de una sanción de la Contraloría. Y el artículo 5 de la Ley 1864 del 2017, que establece que el tipo penal de elección ilícita de candidatos constituye un incumplimiento del deber de adoptar disposiciones del derecho interno. 2.
Derechos a las garantías judiciales. La Corte concluyó que el proceso disciplinario seguido contra el señor Petro no respetó la garantía de la imparcialidad ni el principio de presunción de inocencia, pues el diseño del proceso implicó que la sala disciplinaria fuera encargada de emitir el pliego de cargos y al mismo tiempo juzgar sobre la procedencia de los mismos, concentrando así las facultades investigativas, acusatorias y sancionatorias. El tribunal advirtió que la concentración de las facultades investigativas y sancionatorias en una misma entidad, característica común de los procesos administrativos disciplinarios, no es en sí misma incompatible con el artículo 8.1 de la Convención, siempre que dichas atribuciones recaigan en distintas instancias o dependencias de la entidad que se trate, cuya composición varíe de manera tal que los funcionarios que resuelvan sobre los méritos de los cargos formulados sean diferentes a quienes hayan formulado la acusación disciplinaria y no estén subordinados a estos últimos. Por otro lado, la Corte estimó que la falta de imparcialidad afectó transversalmente el proceso, tornando en ilusorio el derecho de defensa del señor Petro. Además, el tribunal concluyó que en el caso existió una violación del principio de jurisdiccionalidad, puesto que la sanción contra el señor Petro fue ordenada por la autoridad de naturaleza administrativa y no por el juez competente. Por otro lado, el tribunal no contó con elementos probatorios suficientes que acreditaran que las acciones de la Procuraduría responderían a la motivación discriminatoria y constituyente de la desviación del poder. 3. Derecho a la integridad personal. La Corte recordó que la mera amenaza de que ocurra una conducta prohibida en el artículo 5 de la Convención, cuando sea suficientemente real e inminente, puede en sí misma estar en conflicto con el derecho a la integridad personal. Asimismo, señaló que crear una situación amenazante o amenazar a un individuo con quitarle la vida puede constituir en algunas circunstancias al menos tratamiento inhumano. Sin embargo, consideró que el caso no había sido acreditado la participación estatal, ya sea de manera directa o asquiciente, en las supuestamente amenazas del señor Petro recibió después de que fueran impuestas las sanciones disciplinarias por la Procuraduría. Concluyó que tampoco es posible establecer el nexo causal entre la imposición de la sanción disciplinaria del 9 de diciembre del 2013 y las reacciones presuntamente amenazantes que dicha sanción pudo haber generado en redes sociales por parte de terceros. Adicionalmente, advirtió que no existen elementos que demuestren que las acciones impuestas por la Contraloría o por la Superintendencia de Industria y Comercio hayan generado una angustia tal que constituya una violación al derecho de integridad personal. Reparaciones. La Corte determinó las siguientes medidas de reparación integral. A. Satisfacción. 1. Publicar el resumen oficial de la sentencia una sola vez en el diario oficial y en otro diario de circulación nacional. Y 2. Publicar la sentencia en su integridad en el sitio web oficial de la Procuraduría General de la Nación. B. Garantías de no repetición. Adecuar en su ordenamiento interno de acuerdo a lo señalado en la sentencia, de forma tal que los funcionarios de elección popular no puedan ser destituidos ni inhabilitados por decisiones de